reinará con el nombre de Juan Carlos I. En este primer día de 1975 les deseo a todos ustedes, a los españoles, los que están fuera de sus casas, que tengan mucha felicidad, mucha alegría y mucho amor. Coger su copa y brindar conmigo, que quiero que pasen ustedes una noche extraordinaria y un año que no se pueda aguantar, por ustedes. Ni Lola ni nadie podía imaginar entonces el cúmulo de acontecimientos que harían de 1975 un año histórico, el último de una larga época oscura, aunque desde mucho tiempo atrás todos esperábamos que pasara algo, porque había cosas que tenían necesariamente que pasar, empezando por la muerte física del dictador, que llevaba más de 35 años en el poder. Yo os deseo un feliz año nuevo y que Dios nos conceda en él, a España y a todos nosotros, todo lo que honestamente se puede desear. Lo que más deseábamos los españoles era respirar en libertad, quitarnos el corsé de un régimen que resultaba tan anacrónico como insoportable. Se respiraba un ambiente de incertidumbre y por todas partes se oían gritos de protesta social sobre un paisaje político convulso. España soñaba con alcanzar la modernidad y la riqueza de Europa, y el franquismo era un obstáculo insalvable, por más que intentara maquillarse. Acababa de fracasar un reformismo imposible, basado en unas asociaciones políticas que eran un guiso de pollo sin pollo, y en marzo del 74, la ejecución del anarquista Puig Antich había devuelto al régimen su imagen más brutal. Los constantes atentados de ETA y FRAP envenenaban un clima político crispado. El propio gobierno se mostraba dividido entre reformistas e inmovilistas. La Iglesia, que había sido uno de los pilares del franquismo, comenzaba a distanciarse del régimen. Ni siquiera los ejércitos parecían ya un bastión seguro de la dictadura, que se debilitaba al mismo tiempo que el cuerpo anciano de Franco. La espina del franquismo se rompió hacia el final de los años 60, ¿no? Yo siempre he dicho que Franco murió atropellado por el 600. Murió atropellado por todos los turistas que venían, ¿no? Por los primeros viajes, los primeros libros electrodomésticos, la televisión, etcétera, ¿no? El vivir entonces era excitante porque algo iba a pasar, ¿no? Había una frontera, había un horizonte de la libertad. Esa generación tan denostada abrió todos los caminos de la libertad. Algunos daban a la nada, otros al acantilado. Pero lo que hay hoy lo produjo aquella generación. Hubo gente que lo pasó muy mal luchando de frente contra Franco, contra el franquismo. En 1975 la España del 600 empezaba a quedar atrás. El popular cochecito, que supuso casi una revolución social, ya había sido reemplazado por otros utilitarios. SEAT 133, un pequeño gran coche. Aunque la propaganda oficial alardeara de que España superaba los $1.000 de renta per cápita tras 15 años de desarrollismo, la economía había entrado en crisis y la gasolina se puso por las nubes, pero habían sido muchos los años de hambre como para que la gente renunciara al despilfarro. Cada vez sale una lavadora más superautomática, y cada vez sale un frigorífico más fenomenal, y cada vez sale un coche más estupendo. Y claro, todo lo queremos comprar y no nos llega. Y todo el mundo vive agobiado por las deudas. Desde luego, no estoy hablando de gastos malos. No estoy diciendo lo que se tira en una fiesta o lo caros que resultan algunos pecados. No me refiero a eso. Pórtese como una mujer. Haga que su marido le compre una Kelvinator. Kelvinator, la máquina de lavar. Quiero invertir mi dinero. ¿Ya sabe qué garantías da Sofico? Por eso vengo. Ah, ¿ya las conoce? El lema inconfesado de coge el dinero y corre hizo que se pincharan globos financieros tan importantes como el de Sofico. Se sucedían las suspensiones de pagos y la inflación llegaba al 20%.
El paro, antes encubierto, mostraba claramente los dientes, engrosado por miles de trabajadores que regresaban tras ser despedidos en Europa, porque entonces los emigrantes éramos nosotros, con los mismos sueños, aunque no tanta pobreza, como los africanos que hoy intentan saltar las alambradas de nuestras fronteras. A partir del año 73, 74, el movimiento obrero en España empezó a ir hacia arriba con bastante fuerza. Las detenciones, los malos tratos en la policía y una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta, pero que para los trabajadores casi era peor, era el despido, ¿no? Es decir, que les echaran del trabajo y se quedaran en las listas negras y que luego ya no pudieran encontrar trabajo en otras empresas, ¿no? Con lo cual era un poco una especie de muerte civil, ¿no? Es decir, que había una represión exorbitada, ¿no? Pero eso no frenó la movilización del movimiento obrero. Comisiones, bueno, pues gana elecciones sindicales, con lo cual eso le daba unas posibilidades de movimiento, de actuación, mezclando lo que era legal con lo que era ilegal, y claro, eso era una mezcla explosiva, es decir, porque eso daba mucho juego. Ni una sola patronal ha cedido un centímetro, ni una sola patronal ha dado algo más de los topes salariales. Pues está claro, joder, es que una fábrica sola no puede contra la patronal hoy día. Los muros de media España se llenaron de letras negras y tachones. La protesta ganaba las calles y las huelgas empezaron a extenderse, afectando incluso al mundo del espectáculo. En febrero de 1975, los teatros cerraron durante 9 días y hasta Lola Flores y Sara Montiel se sumaron a la protesta. No sé por qué gritan tanto, hablando de democracia. Estos inventos modernos siempre acaban en desgracia. Pues como no se podía, digamos, uno expresar en ninguna parte, la gente iba al teatro y se llamaban unos pitostes de miedo, ¿no? Concretamente, por ejemplo, en la obra Castañuela la gente entendía no solo lo que decíamos, sino más de lo que decíamos. Yo recuerdo que un día entró uno y me dijo, oye, he visto clarísimo lo del Opus. Y yo digo, ¿dónde habrá visto lo del Opus? Y era nada, un fraile que sacábamos en Don Álvaro, La Fuerza del Sino, donde únicamente queríamos hacer una broma del teatro romántico. Entonces yo creo que lo importante era las segundas y terceras intenciones que el público entendía y que la censura no podía captar, porque el público estaba dispuesto a entender lo que le queríamos decir y más. El cine español vivía en pleno destape, que producía los primeros desnudos, y los temas políticos intentaban forzar el techo censor, pero aún había que cruzar la frontera francesa para ver docenas de películas prohibidas. La censura era implacable y omnipresente, pero también empezaba a resquebrajarse. El Ministerio de Información secuestraba y suspendía publicaciones para frenar lo que después se llamaría el desmadre de la prensa. Nosaltres no som deixem-vos, no, diguem no. Al mismo tiempo, toda una generación de cantautores se rebelaba contra la dictadura y convertía sus recitales en actos políticos desafiando la represión policial. Yo no sé cómo teníamos capacidad de cantar. O sea, salíamos a cantar con la garganta muy seca, con la garganta muy estreñida, y te dabas cuenta de que había continuamente un corte de todo. La censura era cada vez más dura. A veces para cantar en algún sitio tenían que certificar que el local no se iba a hundir, y el local era un piso bajo, o sea que era difícil que se hundieran. Y aquello lo que hacía era reprimir muy duramente a toda la gente que había cultura. Los conciertos, los recitales se convertían en lugares donde se podía reunir gente que podía sentirse solidaria los unos con los otros, y yo creo que es la fuerza que tuvieron los recitales. Las universidades estaban en constante tensión pese a una dura represión policial que contaba con la colaboración de nietos de la barbarie franquista que apaleaban estudiantes y atacaban a las librerías. Más allá de ideales políticos, los jóvenes combatían a un sistema que coartaba todas sus inquietudes y que les imponía una moral medieval. Mi madre prepara mi boda con un caballero de whisky con soda. Las costumbres morales habían cambiado y comenzaba la lucha por la liberación femenina. Aunque se había dictado una ley que equiparaba los derechos de la mujer a los del hombre, los españoles permanecíamos obligados a amarnos en rincones oscuros y a casarnos por la iglesia.
No había divorcio, no existían las pensiones para hijos de parejas rotas, los anticonceptivos estaban prohibidos y el aborto era un grave delito. La educación sexual en nuestro país está, o estaba, porque no sé con exactitud lo que ocurre ahora, equivocada. Pero de eso somos tan víctimas ustedes como nosotros. No es verdad, eso no es verdad. ¿Se ha leído usted, por ejemplo, el Código Penal? ¿Por qué el adulterio está más castigado en las mujeres que en los hombres? Sí, tiene usted razón, pero a mí tampoco me gusta pertenecer a una sociedad machista, una sociedad que me exige pruebas de mi agresiva virilidad continuamente. Pero es que yo me siento vigilada. Sí, claro, pero yo también. Me vigilan porque soy mujer. Me vigilan porque soy hombre. Me vigilan, señor Martínez. Por favor, circule. Nos vigilan, señora García. Marchémonos. Claro, si teníamos que esperar a que Franco te diera permiso para follar, podías llegar a ser la señorita Julia de Strindberg, ¿no? Por lo tanto, todo se hacía. Lo que pasa es que te aburría soberanamente. Llegaba un punto ya en que un año más no lo podías aguantar. No en el sentido de salir a la calle, hacer la revolución, todo eso se hacían muchas potencias, muchas cosas, pero la organización para derribar el régimen nunca se tuvo. Pero había como un hartazgo, el hartazgo, no puedo más. Y entonces para mí la gota, el vaso se llenó con las últimas ejecuciones. Y dije, no puede ser, tan viejo, ¿cómo mata? Dime que no es verdad, dímelo. Nadie quería creer que Franco pudiera cerrar su larga dictadura con otra mancha de sangre en el libro de la historia, pero aún firmó 5 condenas a muerte por terrorismo. Todo lo que en España, en Europa se ha armado... El decrépito Generalísimo aparecería por última vez en la Plaza de Oriente mes y medio antes de morir. Padecía de casi todo: Parkinson, afasia prolongada, problemas circulatorios graves, senilidad galopante y, según sus allegados, lo único que reanimaba su agotado espíritu era escuchar el himno de la Legión, el novio de la muerte. ¡Arriba España! Los últimos meses de 1975 fueron de violencia y miedo. La actividad terrorista provocó otro estado de excepción en 2 provincias vascas. Franco inició una larga agonía y Marruecos aprovechó las horas más inciertas de España para lanzar la Marcha Verde y apoderarse del Sáhara Occidental. Los acontecimientos se precipitaban al final de aquel año histórico. Fueron unos tiempos agitados, convulsos, cuando todo cobraba gran importancia y las utopías parecían posibles. Una época áspera y difícil de vivir, de la que no cabe otra nostalgia que la de nuestros propios sueños de juventud.